Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario que usted esté mirando este programa. Damos nuevamente gracias a Dios por permitirnos la oportunidad nuevamente de poder llegar hasta sus hogares a través de estas plataformas, con el propósito de poder reflexionar en torno a la palabra del Señor. Damos las más cordiales bienvenidas. Se reintegra este equipo de trabajo nuestro hermano Gustavo, quien automáticamente le cederé la oportunidad para que nos diga algunas palabras, hermano Gustavo. Amén. Muchas gracias, hermano Daniel. Dios le bendiga. Dios bendiga también a nuestro hermano Mauricio. Un gusto, ¿cierto?, en retomar este trabajo que se ha venido haciendo por largo tiempo. Así es que muy feliz, muy contento y esperar que todos aquellos que vayan a ver el programa sea de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga a cada uno de los televidentes. Bendiciones. Ya, gracias, hermano Gustavo. Y así también a quien es parte de este panel, a nuestro querido hermano Mauricio, también le vamos a ceder una oportunidad, hermano Mauricio. Amén, gusto saludarle. Bueno, espero que me escuchen bien, hermano. No sé si se escucha bien el audio. Sí, Qué bueno. Bueno, igual gustoso de poder ser parte en un nuevo capítulo de este programa Comunicando el Evangelio. Y agradecido porque es una bendición, hermano. Una bendición poder recibir palabra, porque quienes somos parte de este espacio nos nutrimos de la palabra. Y la verdad es que nos sentimos bendecidos. Y de la misma manera poder compartir con quienes están allí viéndolos en la pantalla grande, en la televisión, a través de sus dispositivos móviles, saber que la palabra puede llegar hasta tantos lugares, desde la región del Biobío hasta la región de Aysén, para quienes tienen la conexión vía este operador de cable, pero también por las redes sociales y internet, llegar a cualquier parte de este planeta a través de las redes sociales. Así que agradecido al Señor porque es una bendición, lo reitero, hermano, y que podamos gozarnos espiritualmente hablando en esta oportunidad. así es. Nuevamente reiteramos nuestras saludos cordiales a todos aquellos hermanos o amigos, quizás por casualidad están viendo este programa por primera vez. Nuestro deseo es que este programa sea de bendición y que juntos podamos reflexionar en torno a la palabra del Señor. Ciertamente se inició el mes de junio haciendo un cambio en la temática de este programa. Se van a comenzar a hablar acerca de ciertas doctrinas de Dios. Ciertamente se comenzó en este mes hablando sobre la doctrina de Dios, sobre este Dios creador. Ya la semana anterior eh, se tocó la temática de este Dios que siempre ha existido. Hoy a nosotros nos toca abarcar el tema de este Dios creador, y para ello nos vamos a basar en el primer capítulo del Antiguo Testamento, que es el libro de Génesis, que junto al reflexionar en torno a esto podamos ir meditando en cuanto a este Dios creador que nosotros ya lo encontramos en los primeros capítulos de la Biblia. Ciertamente, la invitación es que abran sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Génesis. Yo creo que uno de los relatos más conocidos, no solamente dentro del mundo cristiano, sino que fuera también. Y uno de los conceptos más básicos que nosotros podemos encontrar en cuanto a este relato en sí, y más importante, es que este relato proclama que hay un Dios, y ese Dios es único y es el creador de todas las cosas. Así parte también este relato. Pero también enfatizar que en este relato la existencia de Dios no es cuestionable, ¿ya? Sino que es una realidad casi inamovible, y antes que nada es un Dios creador. Voy a dar lectura a los primeros versículos de Génesis capítulo 1, la versión internacional, y dice así: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total.
las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En estos dos primeros versículos tenemos ya una introducción a lo que nosotros vamos a plantear hoy y que tiene relación con este Dios creador que así ya lo afirma el primer versículo de la Biblia. Le voy a invitar a mi hermano Mauricio que nos pueda también comentar o aportar en relación a estos dos primeros versículos de este texto bíblico. Hermano Mauricio. Bueno, no ponemos nosotros como hijos de Dios en cuestionamiento el poder y la autoridad de Dios sobre la creación. Eso es un absoluto para nosotros los cristianos. Saber que Dios es omnipotente, tiene poder sobre todas las cosas y sobre todo en el aspecto de la física y las cosas sobrenaturales. Inclusive cuando el Señor estuvo con nosotros, entre nosotros, el Señor Jesucristo mostró la autoridad sobre situaciones que para nosotros son sobrehumanas. ¿Ah? Reprender la tempestad, ¿cierto? Caminar sobre las aguas, situaciones que en la lógica física no se pueden dar, pero sí en la autoridad y la soberanía de Dios podemos establecerlo. Y a mí en estos versículos que usted acaba de leer, hermano Daniel, me llama profundamente la atención y por ahí también leí algunas cosas que hablan de que, por ejemplo, él dice, en el principio que creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, algunos hablan de que la tierra ya estaba, pero lo que necesitaba Dios, creada hace millones de años, pero lo que Dios necesitaba era ordenar, hacer que esta tierra fuera habitable, ¿cierto? Y de allí viene la, la cantidad de hechos para que esta tierra, en forma ordenada, fuese tomando forma para que finalmente fuera un lugar habitable, para que la creación del hombre, al final, ¿cierto?, permitiera que pudiese llegar y habitar aquí este espacio maravilloso que fue la creación de lo que al Señor llamó tierra, ¿cierto? Y sabemos que en el universo, hasta aquí, nosotros sabemos que el único espacio y planeta habitable es la Tierra. Y de hecho, cuando se envió la primera misión de exploradores fuera de la frontera de nuestro planeta, cuando llegaron el año 1969 hasta la Luna, se encontraron en un terreno desértico, polvoriento, de arena, ¿cierto? Que estaba allí abatido por la cantidad de cráteres y meteoritos que quizás la han golpeado por millones de años. Pero esta tierra en la cual nosotros habitamos, Dios permitió, y la autoridad de Dios fue tan maravilloso que le bastó al Señor, como dice aquí en su palabra, y dijo Dios, o sea, la palabra de Dios, la autoridad de Él, y solamente bastó que Él dijera esto para que las cosas fuesen creadas. Y de acuerdo a lo que vamos a ir leyendo, Dios hizo las cosas en forma tan ordenada para que finalmente llegara el hombre, ¿cierto? Y llegase a habitar esta tierra, ¿cierto? Fueron creadas, separó, ¿cierto? El Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así fue nombrando y diciendo el Señor para que finalmente su obra se completara. Y yo quiero decir, hermanos, que esta obra, esta tierra maravillosa en la cual nosotros habitamos, se sustenta bajo la autoridad de Dios, aun cuando muchos establecen y hablan de que nuestra tierra ya está llegando al fin de sus días, por como nosotros la hemos tratado en forma tan egoísta, ¿cierto? Hemos contaminado los mares, las aguas, los ríos, la tierra, ¿para qué decir? Pero aún así, Dios permite que nosotros tengamos sustento y habitemos esta tierra, porque más allá de lo que el hombre puede hacer, esta tierra no fue creada por mano humana ni de otra especie, ni solamente por el choque de las masas y que se juntaron los gases por ahí y por generación espontánea, o ese gran Big Bang que algunos hablan, sino porque Dios dijo y se hizo. Fue la autoridad
de la palabra de Dios para que se formase lo que nosotros hoy día conocemos, la tierra y también el universo, que hasta el día de hoy el hombre se esfuerza por explorarlo y podrá ver una mínima parte, porque el universo y la inmensidad de Dios es tan grande, tan inmensurable, que cada día y cada vez más, en cada una de las misiones que se envían, ¿cierto?, no tripuladas, se dan cuenta de que la creación del universo habla también de la grandeza de Dios. Hoy día hay también esfuerzo para poder llegar al planeta rojo, pero ¿qué se ha visto en estas misiones no tripuladas, en estos aparatos que han enviado, estos famosos robots que han recorrido la Tierra, han recorrido, digamos, el Marte, un planeta desordenado, una cosa que está ahí inerte, y Dios no nos ha dicho y no nos dijo que hay otros lugares donde puedan habitar el hombre, sino que es donde hoy día nosotros vemos el sol cada mañana salir, donde vemos las plantas, ¿cierto? Y en la noche vemos esa luna que ilumina cada, eh, cada noche. Y por supuesto las estrellas, esa multiplicidad de seres celestes que están allí incontables, como es el Señor en su grandeza. Así, gracias hermano. Ciertamente el hermano hacía hincapié en un comienzo, en una de las traducciones o interpretaciones que se hace de estos dos primeros versículos en cuanto a una cierta contradicción entre el versículo 1 y el versículo 2, que primero crea y después encontramos una creación en caos. Pero ciertamente, hermano Gustavo, hay algo acá en estos dos versículos como un tipo de declaración solemne en que nosotros encontramos, en primer lugar, a Dios como el único creador, ¿ya? Donde no se acepta otro tipo de creación y donde no tiene otro oponente en este sentido. Y también en este dos versículos encontramos a este Dios creador que crea también, y como nos adelantaba nuestro hermano Mauricio, que crea con voluntad y una voluntad libre. Él crea a su libre disposición y por lo tanto no hay quien le haga o quien se le oponga. Ciertamente este concepto de exclusividad está basado en ese principio que Dios creó y crea los cielos y la tierra, hermano Gustavo. Sí, gracias, hermano Daniel. Estaba reflexionando sobre las palabras que hablaba mi hermano Mauricio con respecto a esta creación de, de Génesis 1:1, ¿cierto? Donde voy a repetir el versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el segundo, como bien mencionaba mi hermano Daniel, la tierra estaba desordenada y vacía. Tiene también que ver con estas leyes físicas que nos rigen a nosotros, ¿cierto? Que rigen a este mundo habitable, para darle justamente esa habitabilidad que se requiere, porque si no estaríamos como en el espacio, ¿cierto? Sería muy difícil, muy complejo poder eh, relacionarnos, de poder movilizarnos dentro de esta Tierra, si no existiera, por ejemplo, primariamente la ley de gravedad. Entonces, este Dios viene a colocar esta situación en orden, dado que si vemos nuestros planetas que están alrededor nuestros, todos, no, todos los que se encuentran ahí no tienen las condiciones adecuadas para la vida humana, menos cierto para poder establecer algún tipo de otro tipo de vida. Entonces, este orden que el Señor viene a dar, podemos ver claramente su naturaleza, podemos ver claramente sus características, su particularidad, lo que Él desea, lo que Él encuentra, lo que Él afirma, ¿cierto? Porque aquí la palabra dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Impresionante porque sin duda es la palabra y la voluntad de Dios que opera inmediatamente a ese deseo. Y aún más, considerando lo benefactor que iba a llegar a ser cuando culmine su etapa creadora, ¿ya? Y separa estos dos elementos para poder distinguir claramente entre la luz y las tinieblas, como hablan estos dos versículos que estamos viendo, y que en definitiva Dios deja establecido ya con este primer acto en el versículo 3
y él va a comenzar a hacer una relación de hechos que se van a ir sumando y que en definitiva van a ir dando la estabilidad necesaria a la humanidad a la cual él desea, ¿cierto?, consagrar y apartar en este lugar. Eso sería, mi hermano Daniel, con respecto a estos dos versículos que estamos viendo. Así es, hermano. Y para cerrar ya estos dos versículos y ir avanzando en los que nos resta, eh, uno tiene que entender que Dios en ningún momento crea por capricho o por alguna amenaza opositora. Una de las proclamas que nosotros podemos encontrar acá es que nos encontramos en el texto con un Dios que crea y crea por su propia voluntad, ¿ya? Y nosotros debemos entender que este poder creativo de Dios no tiene límites ni oposición. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el resto de estos relatos, que generalmente se separan en tres obras de separación que tienen que ver con la luz y las tinieblas, con las aguas de arriba y las de abajo, el agua y la tierra firme, y también con tres obras de ornamentación que tienen que ver con la vegetación, con los astros, con los animales, y también eh, la creación del hombre y también el séptimo día de descanso. Eh, en estas primeras tres obras de separación, que nosotros las encontramos desde los versículos 3 al 10, le daré lectura en la nueva versión internacional. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Y Dios dijo que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que estaban arriba. Al firmamento Dios llamó cielo y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el segundo día. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco, y así sucedió a lo que secó Dios lo llamó tierra. Hermano Mauricio, nosotros, usted algo nos adelantaba también, nosotros acá vemos ciertamente una fórmula donde Dios dice y lo que dice se cumple. Pero también después encontramos una separación o una afirmación en cuanto a lo que Dios establece. Acá ya empezamos a encontrar ese concepto que nos toca hoy día hablar de la soberanía de Dios. Cuando Dios dijo y da la orden, no hay quien se lo ponga y por lo tanto su palabra así se cumple. No sé si nos puede comentar algo de estos primeros versículos en cuanto a estas obras de separación que nosotros encontramos, hermano Mauricio, en el sentido que Dios también empieza a colocar orden a lo creado. Claro, hermano. Cualquier teología que nosotros, teología del trabajo, debe comenzar con la teología de la creación. Porque el Señor hizo esta, como dice, como lo que usted leía, consideramos al mundo material las cosas en las que trabajamos, y Él hizo las cosas de primera categoría creadas por Dios, teñidas de un valor duradero. O sea, hizo primero, como dice acá, eh, creó la luz, ¿cierto? Primero dice, Él se movía su espíritu sobre la faz de las aguas, sea la luz, y la luz, sea la luz, dijo, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. O sea, el primer día hizo esto, y así sucesivamente. Pues el Señor fue dando lo necesario para que finalmente la vida estuviese presente en la tierra, ¿ya? Le fue dando esta categorización. Eh, el Señor es un Dios de orden. Yo lo veo de esa forma. Y me acuerdo también y aquí está, digamos, la autoridad de Dios sobre la creación. Se me vienen a la mente las palabras de ese científico de Lavoisier que hablaba de que nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Y yo creo que no es así, porque sí el Señor creó y aquí no hubo nada.
El Señor fue el que hizo todo lo que existe hoy día, ya en el universo, es lo que tenemos a la mano, lo que vemos todos los días a diario, y que lamentablemente la creación de Dios ha tratado de ser trastocada por nuestra conducta pecaminosa, ¿ya? Sabemos que el egoísmo, la vanidad, la ambición ha ido causando mellas sobre la tierra, ¿ya? Y ha ido hoy día mostrando las catástrofes que existen a nivel medioambiental. Pero aún así, y como lo dije al inicio de esta intervención, la creación de Dios se sustenta porque Él fue quien lo formó. Y ante esa autoridad, como la del Dios Todopoderoso y Omnipotente, nada va a poder destruir lo que Dios estableció. ¿Ya? Eh, y de hecho, la palabra de Dios y la Biblia termina donde comienza. En la tierra, la humanidad no abandona la tierra para reunirse con un Dios en el cielo. En vez de esto, Dios perfecciona su reino en la tierra y crea la ciudad santa, ¿cierto? Esa nueva Jerusalén que nosotros los cristianos vamos a gozar finalmente y que hemos visto en este libro del Apocalipsis, ¿cierto? Eh, Sabemos que finalmente todo lo que ha ocurrido y todo lo que decía anteriormente ha causado deterioro y daño en la tierra y que hoy día se hacen tremendas campañas por cuidar y proteger distintas especies. No digo que sea malo, pero porque detrás de eso hay también un fin y habla de el hombre querer apoderarse, querer sacar provecho egoístamente a causa, generar, digamos, riqueza a causa de la destrucción sin pensar el daño que le ha causado al resto de la humanidad. Pero me llama profundamente la atención en que hoy día existe una exacerbación sobre este tema y sobre todo adorar los elementos creados por sobre al creador mismo. Inclusive no me quiero adelantar, pero me quedó el bichito en lo que leí y el Señor más adelante habla que creó, ¿cierto?, la lumbrera menor y la lumbrera mayor, que nosotros sabemos que es el sol y la luna. Algunos comentarios hablan de que Dios lo habría hecho para que el hombre no adorara estas, eh, eh, estas creaciones mayores, para que por sobre, por sobre el creador. Porque ustedes saben que hay culturas que hablan de la Pachamama y otros le dan otro nombre. Pidámosle permiso a la Pachamama, le tiramos agüita, tierrita, no sé qué otros ritos hay. Inclusive algunos hablan del panteísmo, ¿cierto? Creer que Dios está presente en todas las cosas. Son parte de la creación. La creación muestra la gloria de Dios, pero las cosas creadas no está allí Dios, porque Dios está por sobre las cosas que Él creó, ¿ya? Y tenemos que verlo desde esa perspectiva como hijos de Dios. Dios está por sobre todas las cosas. Dios nos dio una autoridad de crear, ¿cierto? Y sojuzgar la tierra, llenarla, ¿cierto? Y cuidar lo que Dios nos había dado. Lamentablemente, a consecuencia del pecado, la tierra está hoy día como está, llena de digamos, de contaminación, inclusive del aire. Hay lugares que están, y países como por ejemplo la Nueva Delhi en la India, que es la ciudad más contaminada del mundo, con niveles altísimos de contaminación en el aire, pero eso a causa del pecado. Y Dios nos entregó una tierra maravillosa y que nosotros, con el devenir del siglo y del tiempo, la hemos ido deteriorando. ¿Ya? Se habla de un cambio climático y hoy día lo estamos viendo, pero también hablemos que la Biblia dice que los tiempos cambiarán, pero no solamente se habla del tiempo del crono, sino que hablemos también del tiempo atmosférico, lo que hoy día estamos viviendo, estamos pasando, ¿ya?
Y de hecho, hoy día estamos con un fenómeno como es el fenómeno del niño, este tiempo, este clima, sabemos que esta temporada va a ser muy lluviosa y ya lo hemos visto, en pocos días hemos tenido a lo menos dos, tres temporales, pero eso es porque nosotros hemos egoístamente hemos metido nuestra mano y hemos involucrado, ¿cierto? Hemos ido deteriorando lo que es maravillosa creación, hemos ido dañando esta tierra que Dios nos dio a causa de nuestro egoísmo y de nuestro pecado. Eso, hermano. Gracias, hermano Mauricio. Ciertamente nosotros en este primer relato de Génesis también pudimos ir conociendo y Dios también se va describiendo como un Dios, o, un Dios soberano. Ciertamente el versículo 3 comienza con una declaración, ya, y esa declaración dice, y dijo Dios, Dios crea por medio de su palabra, y no hay creación sin la palabra de este creador, pero hermano Gustavo, más allá también el primer acto creado, en concordancia con con el verso 2 que habíamos leído anteriormente, nos habla de una creación en caos y de una creación en tinieblas. Y lo primero y lo primero que crea Dios y llama a la existencia es a la luz. Esto también tiene que darnos a entender también sobre el carácter de Dios, sobre lo que Dios también es y que pone de cierto en su relato y en el relato de la creación. Esta autoridad de su palabra y también la primera característica es de poner orden y traer la luz a su creación, hermano Gustavo. Sí, hermano Dani, justamente estaba meditando en aquello. eh, claro, volvemos, por lo menos vuelvo a insistir en este hecho de hacer habitable este lugar, ¿cierto? El no tener las leyes ordenadas, el no tener las condiciones adecuadas. Claro, obviamente este libro, ¿cierto? Desde que se escribe, desde que sale a la luz, sus primeras líneas, trata de una u otra manera explicar esta cosmovisión a aquellos que estaban en la cultura, llevándolo al contexto de aquellos que iban a leer en primera instancia esta obra. Entonces, les dice, bueno, no estaban con las condiciones adecuadas para ser habitable, pero Dios la ha puesto habitable. Y como bien destaca usted, la luz. La luz es lo primero que se realiza y que comienza, ¿cierto?, a dar el primer paso para la vida. Que, guiándome por lo que usted acaba de leer, el Señor a esta altura ha creado la luz, ha creado la tierra y ha creado el agua. Elementos necesarios, ¿cierto?, para dar un orden a esta cadena con la cual vamos a culminar seguramente al final del programa. Como bien dice mi hermano, no nos queremos adelantar muchas veces, ¿cierto? Porque queremos ir en orden tratando los versículos. Pero claramente Dios ya está colocando un orden y dando, ¿cierto? Colocando su soberanía por sobre las cosas, asimilando de que para el hombre, ¿cierto? Va a depender siempre del ser superior, del ser creador. Una vez que llegue a esta creación magnífica, que sin duda es el ser humano, va a poder darse cuenta aquella criatura que todos los elementos anteriormente que fueron creados por la voluntad de Dios, por la soberanía de Dios, por el poder de Dios, tiene un objetivo que es traerle el bienestar y el bien pasar en esta vida y en esta creación propiamente tal. Eso, hermano Daniel. Sí, ciertamente, refiriéndose a lo que dice nuestro hermano Gustavo, en este primer proceso de creación, vemos que Dios crea todo lo habitable o todo lo necesario para ya ir prefigurando lo que va a ser la creación del hombre. Pero también en esa palabra soberana dijo Dios, también Dios evalúa ciertamente su creación. Y eso también tiene que decirnos algo a en cuanto al carácter de Dios. Y lo evalúa de una forma, de una forma positiva cuando empieza a crear. Y también acá hay un proceso de separación. Vimos que lo primero que separa las tinieblas de la luz. Crea también en este proceso.
lo necesario para el sustento humano, pero también crea esta separación día-noche, agua-tierra, luz-tinieblas, y también y en eso nosotros también debemos ir a través de este relato, ir conociendo a este Dios primero, que es un Dios de orden, ¿ya? Que es capaz de crear desde el medio, desde la nada misma y del medio del caos, crear y llamar así a la creación. Y también, ciertamente, eh, ciertamente poner orden en esta creación. Y algo significativo que volvemos a enfatizar es que lo primero que crea y llama así es la luz. Desde los versículos 11 y ya al 25, nosotros vemos la creación de Dios en el sentido de lo necesario, de lo necesario para que el ser humano pueda cohabitar en esto, porque eh, Dios no se vacía de sí mismo. Dios crea con el poder de su palabra. Dios no es que no es que dependa de lo creado, sino que simplemente Dios crea en forma soberana. De los versículos 11 en adelante, y dice así, y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierba, que den semilla y los árboles que den fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vio la noche y llegó la mañana, y ese fue el tercer día. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno, y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el día cuarto. Y Dios dijo que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelvan las aves, que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves, y según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y bendijo con estas palabras, perdón, vamos a llegar hasta ahí porque viene el tema de y bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra, y vino la noche y llegó la mañana, y este fue el quinto día. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie, sucedió así. Y Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles, según su especie, y los consideró que todo era bueno. Ciertamente Amén. en esta ornamentación también nos habla Dios de lo que nosotros podemos ver aún en medio de nuestra naturaleza, pero también lo que decía nuestro hermano Mauricio en su intervención anterior, de que los astros fueron creados con un propósito. Y ese propósito no fueron para que sean adorados, sino que Dios a todo lo creado le da una utilidad, le da una finalidad. ¿Ya? Y eso también nosotros tenemos que considerar la finalidad de lo que Dios hasta aquí ha ido creando y estableciendo. Ciertamente se produce este patrón que Dios al final de toda creación evalúa y considera que todo lo creado era muy bueno. Y eso nosotros tampoco podemos pasarlo por alto en el sentido de que Dios evalúa su creación, y al evaluar su creación lo considera que es bueno, ya que es algo aceptable. Y si Dios así lo considera, detrás de todo esto, estos rasgos creativos, donde Dios habla, Dios dice, se concreta lo dicho,
sucede lo que Dios dice, le da una explicación el porqué de la creación de esa ornamentación, pero también Dios dice y Dios considera y evalúa que esto era bueno. Hermano Mauricio, en cuanto a a estos largos versículos que hemos leído, no sé si nos puede aportar algo más de información. Sí, hermano. En el capítulo 45 del libro de Isaías, en el verso 18, dice, porque así dice el Señor que creó los cielos, y Él es Dios que formó la tierra y la hizo, Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Efectivamente, Dios la hizo de esa manera para que se creara y fuese habitada, ¿ya? Y como bien se ha dicho hasta aquí, que ha habido un orden establecido. Separa las aguas, ¿cierto? Establece después que se cree, y se hizo, ¿cierto? La expansión y separación de las aguas, como dice en el verso 7, cada una de ellas, ¿cierto? De las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo y fue la tarde y la mañana del segundo día y dijo también júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Y después, ¿cierto? Hace otro análisis y establece, dice que aparezca en la tierra la hierba verde, que dé semilla, árboles de fruto, de acuerdo según su género, y después distintas especies, ¿cierto? Y sabemos que lo principal, y después cuando ya aparecen los astros, era necesario que estableciese el sol, ¿cierto? Para que darle la continuidad, para que estas plantas que finalmente después iban a permitir que todos estos seres en la tierra pudiesen mantenerse, ¿cierto? Para que las plantas que dieran frutos, semillas. Aquí hay toda una cadena de cosas que están bien jerarquizadas y establecidas. Obviamente el Señor no es un Dios de caos, por eso que yo me opongo férreamente a aquellos que dicen que no, que esto nace de forma espontánea. Nada nace de forma espontánea, nada. Esta gran explosión que se genera y no espontáneamente se juntaron las cosas y por aquí vinieron ciertos gases, formaron otras cosas y se creó esto demás, ¿no? Algo tiene que haberle dado el inicio, algo le dio el comienzo, y ese algo y ese quién es nuestro Dios, este Dios maravilloso, omnipotente, todopoderoso, y está bien indicado aquí en la palabra, y de hecho a través del devenir del tiempo, la ciencia ha ido corroborando cómo se fue poblando la Tierra, cómo se fue dando, ¿ya? Y obviamente permitió que este lugar que estaba vacío, que estaba desordenado, finalmente tuviera un orden, porque Dios lo estableció así, ¿ya? Y para como lo que acabo de leer en el verso 18 del capítulo 45 de Isaías, porque así dice el Señor que creó los cielos, si Él estableció y no lo hizo para que tuviésemos un lugar desolado, sino que la formó para que nosotros la pudiésemos habitar, ya finalmente. Ya después los hermanos en el capítulo siguiente, o sea, en el programa siguiente se van a referir a la creación del hombre, pero nosotros vemos que este lugar que estaba desordenado se transformó en un lugar habitable para la humanidad. Y qué maravilloso, hermano. Maravilloso saber cómo Dios hizo todas las cosas para que finalmente esta tierra maravillosa lograse permitir que la vida y el hombre llegara a esta tierra. Yo, hermano, en mi mente finita no puedo concebir cómo sería esa tierra pura, esa tierra eh, libre, digamos, de lo que hoy día nosotros tenemos, de distintos aspectos de contaminación. ¿Cómo sería el poder para Adán y Eva que tuvieron la oportunidad allí de ver todo esto, cada mañana ver, respirar y llenar sus pulmones con este aire maravilloso, porque hoy día no todos pueden decir en esta tierra, porque la polución ya la tiene al borde de la destrucción, pero insisto hermano, nada podrá
destruir lo que Dios creó, porque está bajo la autoridad del Señor. Dios es maravilloso y Él sustenta el universo y todo lo que existe, ¿ya? Y esta tierra, vuelvo a reiterar, sin querer ser majadero, no fue creada para que fuese desolada, sino para que el hombre finalmente se señorease sobre todo lo que existe. Y le dio la autoridad al Señor para eso. Gracias, hermano. Ciertamente nosotros en este relato, a diferencia del relato anterior, nos encontramos que en el relato anterior, cuando Dios crea lo esencial, los nombra nomás. Pero nosotros en este relato, en este largo relato, nos encontramos en que Dios ahora bendice lo que Él crea. Pero ¿de qué manera lo bendice? Diciéndole que se fructifiquen y que se multiplique. Mm, El resultado de este mandato y de este mandato que Dios da de fructificar y multiplicar a todo esto creado, a esta ornamentación, es la esencia de la bendición y es esa capacidad de reproducirse que tiene hermano Gustavo. Aquí también vemos otra orden del Señor, pero esta es una orden que va también con otro atributo que quizás nosotros podemos nombrar, en que Dios bendice, ahora bendice a esto creado y lo bendice diciéndole que se multipliquen y que se fructifiquen, o sea, dándole en cierta forma una autonomía y un diseño a esta creación, hermano Gustavo. Gracias, hermano Daniel. Claro, efectivamente, seguimos con este orden creador que Dios ha establecido y que va estableciendo a través de este relato, donde nos sigue mostrando, mencionábamos, ¿cierto? Luz, tierra, agua. Luego usted leyó hierbas verdes, semillas, árboles, lumbreras, estaciones. Va dejando, ¿cierto? La claridad, cuándo es la época, cuándo es el momento, cuándo habría de cosechar, cuándo habría de sembrar y así sucesivamente. Día y noche. No es esto, ¿cierto? Algo al azar, no es esto algo que se vaya dando dependiendo de la condición o la situación, sino que Dios va estableciendo. Luego coloca los seres vivos, las aves, los demás animales, y como bien dice usted, llegando a este punto donde la bendición de Dios comienza a recaer en su creación, donde nos dice el relato bíblico nos cuenta, ¿cierto?, que se fructifica y que se va a multiplicar. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario, aquí hermanos, por qué es necesario que esto que se está haciendo tenga que eh, subir exponencialmente, aumentar de una forma considerable para que pueda hacerse uso de aquello o para que simplemente se abarrote? Bueno, tenemos que entender, ¿cierto?, que la obra creadora del Señor no ha culminado a donde estamos viendo nosotros el día de hoy, ¿cierto? Estamos viendo que el Señor está preparando un escenario propicio para una obra maestra. Está preparando un escenario propicio para que no le falte absolutamente nada a aquel que va a venir a tomar una ubicación especial en esta creación. Le ha asignado los elementos necesarios para que pueda llevar esta vida que Él ya ha preparado desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Para que el hombre pueda disfrutar de este elemento que es la tierra. Y sin duda, ¿cierto? Que nos vamos a sorprender cuando el Señor haga esta obra magnífica y va a expresar lo que realmente Él desea, lo que quiere realmente colocar en este lugar que lo ha venido preparando en todo este relato que hemos venido comentando el día de hoy y que sin duda está en el texto bíblico, hermano Daniel. Hermano Ciertamente, Daniel, sí, si me permite, me gustaría agregar algo que encontré y que de estos últimos versículos que nosotros hemos estado, que usted leyó del 20 al 23, dice aquí podemos observar un cierto nivel de desarrollo. Esto no significa que todo procedió de una pequeña célula, ojo con esto, sino que Dios hizo un ser de cada criatura que a su vez se desarrolló. Dios dijo, llénense las aguas de criaturas vivientes, y el versículo siguiente añade según su género. La palabra género no corresponde al término especies utilizado por Darwin, sino que significa más que eso. Según el diccionario, se refiere a una línea directa de descendencia dentro de un grupo. Y aquí cito textual, por ejemplo,
incluiría no solamente a un caballo, sino también a cada animal dentro de la familia de los equinos. A partir de cada criatura se ha producido un gran desarrollo, pero también se ha producido más tarde una degeneración sucesiva. Es decir, es una cosa más allá. Dios bastó solamente cuando habla según su género, como lo cita este ejemplo, varios más especies dentro de la misma línea, ¿ya? Y esto es maravilloso porque no es solamente a partir de una célula que todo chiquitito y de allí todo se generó. No, Dios estableció esto. Esto se hace así, según su especie, y le dio un orden establecido, ¿ya? Ahí le da y se desacredita lo que estableció este biólogo inglés que por muchos años han tratado de establecer el libro ¿cierto? La evolución de las especies según Charles Darwin, ¿ya? Que todavía están ahí buscando el eslabón perdido y todavía no lo pillan, ¿ya? Eso, hermano. Gracias, hermano Mauricio. Ciertamente hemos llegado al quinto día de la creación donde ya al finalizar el quinto día nos encontramos con que Dios crea ciertamente lo que es el mundo animal, pero también eso es lo que van a ver nuestros hermanos en el próximo programa, porque ciertamente Dios venía creando, pero nosotros lo que vamos a encontrar en el próximo programa es cómo Dios, ahora ya en forma plural, se detiene y pareciera entrar en diálogo, en conversación, para crear su obra magna que nosotros quisiéramos así, así llamar, lo que va a ser parte de lo que van a ver nuestros hermanos la próxima semana. Pero también en este relato de creación, todos conocemos que Dios crea todo esto en 7 días, o sea, prácticamente lo crea en 6 días, porque aún dentro de la creación establece algo que para las culturas primitivas o las culturas circundantes era algo sumamente difícil de poder aceptar. Este Dios crea un séptimo día y el número 7 dentro del lenguaje bíblico habla de un tema de perfección. Dentro de este Mm. séptimo día crea un día de descanso, pero ese día de descanso, un Dios soberano que nosotros estamos viendo, ciertamente un Dios que no se cansa, pero crea un día de descanso, crea un día de reposo, pero con el propósito para que el hombre disfrute de lo que Dios ha creado también. Ciertamente a Jesús en cierta ocasión se le criticó por no respetar el día de descanso y él alude a este momento de la creación y al crear el séptimo día de descanso, dice que el día de descanso fue creado por causa del hombre, no porque Dios se cansara de crear, sino que es increíble y acá nosotros encontramos otro concepto ya para comenzar a finalizar este programa que esto estaba pensado para el disfrute del hombre, ¿ya? El hombre, Dios no tenía necesidad de crear, porque el texto parte hablando de un ser existente que no tiene necesidad. Pero en su esencia Dios desea compartir lo que Él es y crea todo esto para que ciertamente el hombre disfrute de lo que es Dios, de la capacidad que tiene Dios, de la capacidad creadora, de la capacidad de producir bien, de la capacidad de bendecir, que son atributos básicos que nosotros podemos ver y encontrar en este relato más allá de cualquier cuestionamiento que hoy día desde el mundo científico, desde la credibilidad pueden hacer en cuanto a este relato, nosotros acá, en esto que hemos leído, podemos encontrar algunas características de un Dios, que un Dios que no alguien dijo por ahí de nuestros hermanos, un Dios que no se desatiende de su creación, sino que permanece constantemente pendiente de su creación y crea esto para bendecir. Y es increíble que Dios bendice el séptimo día, bendice y no solamente lo bendice y lo santifica, y no es solamente, y es lo único que hace en este día de reposo Dios,
Dios se maravilla y, o sea, no es que se maravillen en un concepto de un literalismo, sino que ve lo creado, porque nosotros vemos que después de cada día dice que y es bueno, y era bueno, y era bueno, y era bueno, o sea, este concepto de que Dios crea todo lo bueno. Hasta aquí, ciertamente nosotros encontramos y le podemos dar razón a lo que nuestros ojos también ven. Acá también nosotros encontramos algo de lo que, de una explicación a lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros sentidos pueden también palpar. Hermano Mauricio, ya para ir finalizando este programa, algunas reflexiones o palabras finales a este relato maravilloso de este Dios soberano que crea libremente y crea para bendecir a una humanidad. Sí, bueno, yo en primer lugar doy gracias al Señor porque sabemos que este Dios creador es el Dios que hoy día nosotros servimos, este Dios maravilloso, y del cual Jesucristo dio testimonio cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra. ¿Ya? Cada vez que Él, cada acción y cada paso que Él dio, nunca dejó de comunicarse y pedirle al Padre y orar y establecer, porque la palabra y lo que Dios dijo se estableció. Nosotros hemos ido, durante todo este relato, hemos ido hablando acerca de la autoridad de Dios y de su palabra. Y, y Él dijo desde un principio, y vio Dios, y más encima evaluó, po, y vio Dios que era bueno, como señalaba usted. Finalmente, con su autoridad y su palabra se crearon las cosas, los elementos, y finalmente también Dios nos fue estableciendo también y fue añadiendo, digamos, también la autoridad finalmente al hombre para que, bueno, no me quiero adelantar, pero se señoreara sobre todo lo que existe, ¿ya? Eh, y que obviamente la autoridad de Dios es para siempre y es eterna, ¿ya? Yo doy gracias a Dios cuando tengo la bondad de vivir en una zona rural, abro mi ventana en la mañana y veo la creación y cómo no dar gracias a Dios por lo que existe, ¿ya? Porque todo lo que Dios hizo es bueno y es perfecto, es perfecto. No hay nada más que decir, Dios está sobre todas las cosas. Y aun cuando algunos crean y digan que en lo creado está Dios, no, eso da testimonio, que es diferente. No es que Dios esté presente allí. La creación da testimonio de su gloria y de su magnificencia. Así que agradezco, hermano, este tiempo y porque sé que Dios también va a bendecir a quienes han estado atentos a este tiempo aquí en este espacio. Así que saludos, hermano, y que bendiga también a quienes están allí y han puesto atención a lo que hoy día hemos tratado en este capítulo. Gracias, hermano Mauricio. Ciertamente, nosotros también deberíamos preguntarnos, hermano Gustavo, cuál es el propósito hasta aquí de Dios ir creando todo esto si Él no depende de esta creación. Eh, Ciertamente yo creo que como manera de spoiler a lo que viene la próxima semana, uno puede decir que la intención es también de esta creación y resaltar que el ser humano depende totalmente de Dios para su alimentación, porque todo lo que se crea acá es para el uso y la administración del ser humano. Eh, Acá encontramos también a este Dios generoso, que no solamente crea al ser humano, sino que también hasta aquí hemos visto que de todo esto se preocupa por su bienestar. Hermano Gustavo, a modo de conclusión, o ya para ir cerrando, algunas palabras finales. Hermanos y televidentes también. Sin duda, como hemos venido relatando, ahí hay un orden en el cual viene estableciendo, vuelvo a insistir en esto, el escenario perfecto para que la aparición que vaya a ser la criatura creada desde la misma tierra, ¿cierto? Eh, Pueda gozar y disfrutar, como bien decía mi hermano Daniel, de lo que Dios ha hecho, multiplicando, fructificando, haciendo, para que el día de mañana exista esta relación que Dios no quiere que se pierda,
Sin duda lo van a contar mis hermanos en los relatos posteriores. Y en palabras simples, magnífico. O sea, el Señor, magnífico. El apóstol Pablo, cuando escribe aquella monumental obra de Romanos, ciertamente de forma implícita también nos habla del propósito de la creación y lamentablemente cómo el hombre ha desvirtuado este mismo propósito para el cual fueron creados ciertas cosas. Eh, Estas cosas fueron puestas para bendecir al hombre, para que el hombre pudiera ciertamente gozar y disfrutar primero una relación con Dios. Hasta aquí nosotros hemos visto y hasta estos versículos que Dios no se relaciona, no entra en diálogo con lo creado, ¿ya? Le da un propósito, sí, le da un sentido, sí, ese sentido que nosotros ya podemos empezar a descubrir es para que el hombre disfrute lo creado, pero cuando decide crear al hombre, también lo crea en el mismo sexto día, o sea, no ocupa mayor tiempo en crear al hombre, también para significar que el hombre también es parte de la creación de Dios. Pero el hombre goza de ese beneficio de poder dialogar con Dios, cosa que nada de la creación hasta el momento puede así tenerlo. Más allá, ciertamente, debido a los avances tecnológicos y al avance de la ciencia, ciertamente estos temas de la creación han sido discutidos, han sido analizados, han habido aportaciones tanto desde un lado como también desde el otro, pero más allá yo creo que en este relato de la creación nosotros también debemos descubrir el sentido y también poder ir descubriendo este Dios creador, este Dios que no se le opone nada, este Dios que dice que se crea tal cosa y se crea, no tiene, este Dios que no tiene oposición, ¿ya? Este Dios que no tiene que le diga no. Y este Dios que cuando crea algo, lo crea bueno, y que cuando crea algo también lo bendice y cuando crea algo también se goza de lo creado. Este relato nos invita a acercarnos a Dios, a conocer a este Dios, a conocer nuestros orígenes también, a conocer de dónde nosotros y de qué manera fuimos creados y también para comparar este relato, como bien decía nuestro hermano Mauricio, para comparar estos relatos con nuestra realidad hoy cuán diferente es nuestra realidad y cuán palpable es nuestra realidad al día de hoy. Es increíble que hasta aquí, hasta aquí no hemos encontrado alguna palabra que nos hable de muerte, aquí no hemos encontrado aquellas palabras desgarradoras de separación, aquellas palabras que muchas veces nos recuerdan este presente. Vemos una creación perfecta, vemos un Dios bueno, que crea todo esto para que el hombre lo conozca y lo disfrute. Hermano Gustavo, no sé si usted nos puede despedir de este programa. Primero que no agradeciendo a todos quienes nos oyen, que este programa también haya sido de bendición y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Y nuestro hermano Gustavo, si bien pudiera despedirnos con una oración final. Hermano Gustavo, por favor. Amén. Y dejar invitado a todos los televidentes a poder seguir viendo este programa según el canal en su cable operador y que sin duda va a ser de mucha bendición para su vida espiritual. Esta vida en la cual preparó Dios desde el Génesis y que lo estamos relatando en este momento. Que capítulo a capítulo usted va a poder comprender cuál es el real motivo por el cual Dios lo ha puesto aquí el día de hoy en esta señal. Así que los dejamos invitados para que nos continúe acompañando. Y vamos a orar también para que el Señor pueda abrir esas puertas, tocar sus corazones que necesitan también revelación. Eterno Dios y Padre amado, te damos las gracias por este momento que me permites compartir junto a mis hermanos, Señor. Dios amado, queremos que muchos televidentes puedan acceder también a tu palabra, entender y comprender el propósito que tuviste de poder crear todo esto que tenemos a nuestro alcance a través de lo visual, de nuestros sentidos, Señor, y así entender cuál es el verdadero propósito por el cual tú hiciste todo, Señor, para que el hombre pudiera estar en esta tierra. Dios amado, queremos esa bendición de lo alto a cada uno de nosotros que hemos hecho este programa, a aquellos que también lo administran, Señor, y también a aquellos que van a escucharlo y van a poder verlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les Muchas bendiga. bendiciones.